Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Bendito sea, Señor. Le invitamos todos los primeros domingos de cada mes al encuentro de vida y paz, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Santa Misa, confesiones, alabanzas, predicación, oración de sanación y sobre todo el convivio con los hermanos. Encuentro de vida y paz en el auditorio de la Conferencia Episcopal todos los primeros domingos de cada mes. Entrada gratuita. Te esperamos. Bendito sea, Señor. Hoy te doy gracias. Estimados hermanos y hermanas que escuchan el Club de Paz, gracias por su preferencia. Dios les bendiga y les multiplique todos sus buenos deseos para con la Asociación Misionera Club de Paz, líderes en atención integral al habitante de calle indigente. Agradecemos profundamente su valiosa ayuda. Gracias por su colaboración al SIMPE móvil 8383-9393. Dios les bendiga y les multiplique su granito de arena. 8383-9393. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor. Que Él me tiene y me da. Amigos y amigas del Club de Paz, un gran abrazo para ustedes. Que Dios les bendiga mucho en este viernes 23 de enero, cuando Dios nos permite compartir con ustedes esta oportunidad. Bueno, ayer tuve un diálogo ayer, tuve la oportunidad de comprometerme gratuitamente, imagínense ustedes, comprometerme gratuitamente a hablarles por una cosa que llaman Teams. Entonces a uno le hacen la llamada y ahí uno entra con la cámara de la computadora y todo. Bueno, y me pidieron que hablara con un grupo de 40 muchachos, hombres y mujeres, de 20 a 25 años. Bueno, entonces me organicé bien y pude tener esa reunión que le llaman ahora reunión virtual, imagínense, ¿eh? Entonces comenzamos a hablar todo, pero al final, cuando ya estaba yo terminando el tema, que precisamente el tema era cómo enfrentar
los obstáculos de la vida con ánimo. Ese era el tema que traté con estos muchachos. ¿Cómo enfrentar los obstáculos de la vida con ánimo? Bueno, y uno de ellos me preguntó y me habló y me dijo, don Juan, saliéndome del tema, me dice, ¿qué me puede decir usted de por qué hay dos dioses? Y le digo yo, ¿cómo? ¿Dos dioses? Y me dice, sí, dos dioses. El del Antiguo Testamento, severo, severo, severo. Y el Dios del Nuevo Testamento, puro amor, puro amor. Amigos y amigas, bueno, y comenzamos a hablar y a compartir, ¿verdad? Y realmente, muchas veces uno se queda sorprendido cuando lee el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque de ahí, en el Antiguo Testamento, nos encontramos con algo que es muy fuerte. Por ejemplo, en el tema de qué les digo, de la justicia. En el tema de la justicia, en el Antiguo Testamento, ¿eh? Por ejemplo, los castigos severos a lo que es la idolatría. Muchos, muchos. Castigos también durísimos a lo que es la injusticia y a la desobediencia, ¿verdad? Y entonces, el Dios del Antiguo Testamento no tolera el pecado, ¿verdad? Porque destruye la vida. Bueno, y entonces, en el Antiguo Testamento tenemos esos acontecimientos tremendos, como por ejemplo el diluvio, que muestra la seriedad del pecado, ¿verdad? Y de ahí se murió un montón de gente, Bueno, y Dios, ese mismo Dios que manda el diluvio, salvó a Noé y a su familia. Entonces, en el Antiguo Testamento se nota mucho, y los escritores de la palabra de Dios, inspirados por Dios, hacen mucha referencia en el Antiguo Testamento cómo el pecado tiene consecuencias. Y entonces, de ahí, nos encontramos que Dios desea preservar la pureza de su pueblo para traer al Mesías, ¿verdad? Pero la gente no hace caso, ¿verdad? Entonces, Dios entrega mandamientos claros. Y los entrega claros ¿para qué? Para mostrar su santidad, para enseñarle al pueblo cómo vivir, apartado del pecado. Pero mis queridos amigos y mis queridas amigas, nos encontramos, ¿verdad? Casos muy fuertes del castigo de Dios, precisamente en el Antiguo Testamento, ¿eh? Que uno dice, ay madre mía, pero qué barbaridad si me encuentro yo con ese Dios, ¿verdad? Sodoma y Gomorra es otro que uno lo recuerda mucho, ¿eh? Una ciudad como Sodoma y Gomorra llena de ¿qué? De inmoralidad, de opresión, ¿verdad? Y Dios la destruyó. ¿Y cómo la destruyó Dios? Dice la palabra que a punta de fuego y azufre. A punta de fuego y azufre. Ya les dije lo del diluvio. Pero también, por ejemplo, las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto, ¿eh? Dice uno, bueno, pero ¿qué tiene que ver si el faraón se negó a liberar el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver los hijos del faraón con esas decisiones? Y termina aquello con la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Amigos y amigas, y ya después de que Moisés subió ahí al Sinaí, ¿qué me dicen ustedes del becerro de oro? ¿Ah? Israel adoró un ídolo mientras Moisés estaba allá en el Sinaí arriba. ¿Y qué pasó? Y ahí muchos murieron por la espada de los levitas y por una plaga enviada por Dios, ¿verdad? Entonces, se condenaba mucho la idolatría como una traición directa
directa a Dios, hermanos y hermanas. Bueno, hay tantas cosas, ¿va?, que uno dice, entre las que le quedan a uno mucho es la desobediencia de Saúl, ¿verdad? Saúl desobedeció al no destruir completamente a aquel pueblo, ¿cómo se llama? No, ya no se me olvida el nombre, pero Dios lo desechó como rey por desobedecerle. Ese Dios era, amigos y amigas, fulminante. Bueno, y entonces la gente, y uno se pregunta y dice, qué raro, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pasa, mis amigos y mis amigas? Es muy importante saber que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era un pueblo rodeado de naciones idólatras y tenían prácticas violentas y destructivas, ¿verdad? Entonces, Dios debía mantener al pueblo y la manera única de mantenerlo era prácticamente ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos diferencia, amor y gracia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios quería la santidad del pueblo y también quería justicia Dios. Entonces, mis amigos y mis amigas, en el Nuevo Testamento viene la revelación. Y entonces Jesús comienza a hablar de una manera maravillosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús comienza a mostrar el corazón de Dios. Y en lugar de castigos inmediatos, Dios ofrece perdón a través de la cruz, ¿verdad? Entonces, vean ese avance. Es un avance de crecimiento, es un avance de oportunidad. Jesús nos abre el corazón. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿eh?, que envió a su Hijo, dice Juan. Pero también hay otra cosa que diferencia el Antiguo Testamento del Nuevo. En el Antiguo Testamento Dios dio leyes para que se cumplieran, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de una fuerza diferente, de algo nuevo, de algo que viene a transformar los corazones. Y es precisamente la fuerza del Espíritu Santo, Entonces, en el Nuevo Testamento Dios no solo le dice a usted, estas son las leyes que hay que cumplir, sino que Dios nos da la oportunidad ahora de que nosotros transformemos el corazón. Qué lindo es, hermanos y hermanas, entonces, que ya han pasado los años, han pasado los siglos, y ahora el pueblo de Dios comienza a valorar y comienza a darse cuenta el amor misericordioso que tiene Dios. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde en una escena se ve el contraste de lo que era el Antiguo Testamento y de lo que es el Nuevo Testamento. Y es en el momento que aquellos fariseos, escribas, sacerdotes, le llevan al Señor a una mujer sorprendida en adulterio, imagínense. Ahí estaba ella, la mujer sorprendida en adulterio. Imagínense ustedes. Entonces, todo el pueblo, ven a Jesús como un profeta, ven a Jesús como el Mesías, ven a Jesús como algo diferente. Y entonces ellos llevan a la mujer donde Jesús. Y hermanos y hermanas, la gente lleva a la mujer ante Jesús y la ponen ahí enfrente. Los escribas y los fariseos la sorprendieron en adulterio.
Bueno, ¿y qué era la ley de Moisés? De ahí debía ser apedreada. No había quite. No había quite. Imagínense lo que es eso. O sea, estaba en adulterio, la encuentran, la llevan allá a la calle, la ponen y le vuelan pedradas todo el mundo. Pero la llevan ahora frente a quién, frente a Jesús. Y entonces vean el problema en que meten a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí y la mujer está ahí. La encontraron en adulterio. La ley que dice, vuelen en piedra. Entonces, si Jesús decía que no la castigaran, lo acusarían, ¿verdad?, de ir contra la ley. Y si decía que sí, tírenle las piedras. Entonces iban a decir la gente, ah, no, hombre, ¿qué clase de Dios es este si no tiene misericordia? Y entonces Jesús, amigos y amigas, maravillosamente los deja viendo para arriba. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la palabra de Dios que uno a uno los acusadores se van. Y lo más bello de todo, hermanos y hermanas, es que al ver que todos se fueron, ya se queda solo Jesús con la mujer. Y entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ay, hermanos y hermanas, qué momento es, ¿verdad? Imagínense ustedes, vivir ese encuentro con el Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, que no es que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo, no, es el mismo Dios, pero en momentos diferentes de la vida, en momentos diferentes. Y podemos decir que es el mismo Dios, pero en circunstancias diferentes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el Antiguo Testamento esperaban al Mesías. Y en el Nuevo, el Mesías está ahí. Entonces, hermanos y hermanas, no debemos tomar a la ligera la santidad de Dios. Porque tenemos que reconocer que el pecado sigue siendo un problema serio. Y hoy en día hay veces la gente ni siquiera habla ya de pecado. Por eso, con Jesús, todo cambia. No importa nuestro pecado, no importa nuestro pasado. En Cristo hay perdón y en Cristo hay nueva vida. Entonces, cuando ya yo llego a ese convencimiento, le decía yo a este muchacho ayer, le decía yo, es que esto que está viviendo usted, estos pensamientos que tiene usted, de duda, lo están acercando a Dios. Están haciendo que usted se encuentre con Dios. ¿Por qué? Porque usted está pensando. Usted está pensando y está cuestionándose. Y entonces, ahora le voy a hacer esta pregunta yo, le dije yo al muchacho. Dígame una cosa. Si usted hubiera vivido en el Antiguo Testamento, con la vida que usted tiene, ¿qué cree que hubiera pasado con usted? Y entonces dice él, el muchacho muy sincero, no, Juan José, si yo hubiera vivido en el Antiguo Testamento, con la vida que tenía, dice él, con la vida que tenía hace un año, Juan José, no, me hubiera llovido fuego. Le digo, ven, y usted no estaba conociendo la verdad, usted no estaba conociendo la justicia de Dios, usted no estaba conociendo el amor de Dios. Bueno, hace un año usted tiene ese encuentro con Dios, ¿y qué es lo que ocurre? De ahí usted comienza a ver con claridad, a ver con luz. Por eso, Dios siempre es santo, justo, amoroso y misericordioso. Pero hay momentos en la historia
Y en esos momentos en la historia, pues Dios ha tenido que actuar de una manera diferente, ¿verdad? Por eso, hoy en día, nosotros podemos entender. Hoy en día hay gente que quiere vivir igual que en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Usted me la hizo, usted me la paga. Usted me hizo esto, yo me vengo. Bueno, pero hoy nosotros, con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo, entonces vivimos pensando que el amor de Dios es tan hermoso con nosotros, sabiendo que Dios quiere la santidad, pero que no nos obliga a vivir en santidad. No nos obliga. Entonces, hermanos y hermanas, Dios lo que quiere es nuestra aceptación sin forzarnos a nada. Y estamos en una lucha tremenda. Estamos en una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque hoy en día la humanidad, así como vamos, cada día se corrompe más, ¿verdad? Hay tanta violencia y tanto pecado, ¿verdad? Y pagamos las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, el maltrato que nosotros le hacemos al planeta, el maltrato que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo, el maltrato que le hacemos a nuestra familia. Todo eso, hermanos y hermanas, pasa factura, ¿verdad? Y hoy en día, ya en el mundo, encontramos ciudades llenas de inmoralidad. Hoy en día encontramos pensamientos de gente que uno dice, pero, ay Dios mío. Y Dios nos pide a nosotros que seamos coherentes. Dios nos pide a nosotros que le seamos leal a Él. Porque si hay una cosa, hermanos y hermanas, que Dios tiene, es que Dios es leal. Dios siempre se mantuvo, y yo lo creo todavía hoy, se mantiene al lado del pueblo de Israel. Se mantiene al lado. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, bendito Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí compartiendo y hablando de estas cosas tan bonitas, ¿va? En donde sabemos que Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en el amor, en la paz, en la tranquilidad. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Porque yo puedo decir, Dios es amor, ¿verdad? Pero, hermanos y hermanas, ponerlo en práctica, ay, Dios mío, ponerlo en práctica no es fácil. La palabra de Dios no solo dice Dios tiene amor, sino que Él es el amor. Entonces, todo lo que hace Dios es por amor. El origen de todo es el amor. Dios entrega a su Hijo, ¿por qué? Por amor al mundo. Amigos y amigas, hoy más que nunca necesitamos no solo palabras bonitas, sino hechos concretos. Con todo el corazón hay que obedecer los mandamientos. Hay que pedirle a Dios la gracia abundante para nosotros no rendirnos, ¿verdad? Así es que hoy, bendito Dios, que me da la oportunidad de llegar hasta ustedes y decirles que cada persona tiene una historia. Cada persona tiene una historia. Dios conoce su historia y nosotros caminamos con Él. El amor de Dios, hermanos y hermanas, el amor de Dios no es una teoría. Es la práctica diaria, es la práctica diaria. Así es que ahí en donde está usted en este momento, recuerde, Dios es amor. Y Dios nos invita a usted y a mí a reflejarlo en nuestras vidas. Ahora, nosotros reconocemos, amar no siempre es fácil. ¡Ay, no, hombre! Pero es el camino más bello, el camino más cercano a Cristo, vivir en el amor. Porque cuando vivimos en el amor, Cristo vive en nosotros. Hoy termino el programa, en este viernes, diciéndoles a ustedes, hermanos y hermanas, la palabra de Dios.
que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, a la manera de hablar, a la manera de escribir, a la manera de opinar, a la manera de contestar, mostremos el amor de Dios, mostremos la gracia de Dios, mostremos la fuerza de Dios. Dios, hermanos y hermanas, es la fuente del amor. Y todo lo que hace, nace del amor. Y recuerden, hermanos y hermanas, recuerden siempre, no se les olvide, que Dios fue el que nos amó primero. Dios siempre fue el que nos amó primero. Y entonces hoy Dios nos muestra su amor perdonándonos, ayudándonos, enviándonos ángeles. Momentos en donde uno reconoce que se equivocó. Y el amor de Dios comienza a reflejarse en nuestras vidas. Qué lindo, hermanos y hermanas, que es vivir en la palabra de Dios. Y no esperar nada del mundo, hermanos. No esperar que le digan a uno gracias de nada, no. Todo uno lo hace para la gloria y la honra de Dios. Ahí en donde estás, vamos a orar en este momento diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, ayúdanos a vivir ese amor cada día, a perdonar como tú perdonas, a servir como tú serviste, Señor, a hablar palabras que edifiquen y dan vida. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, que nuestro corazón sea reflejo de tu gracia y que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros movimientos muestren al mundo que somos tus verdaderos hijos. Señor, gracias te doy. Con la confianza absoluta en tu providencia, realiza en mí tu plan de salvación que siempre busca mi bien. Que lo que necesite me sea dado. Que la abundancia espiritual y material cubran todas mis necesidades. Creo firmemente y por fe que todo lo que necesito y tú conoces me será concedido. Así es y así será. Señor, gracias por este momento. Señor, inúndame de tu paz, de esa paz que lo perdona todo, de esa paz que lo sana todo. Lléname de tu paz. Que en los momentos difíciles de mi vida, tu paz se apodere de mí. Que tu paz calme mi espíritu y me haga comprender y amar. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Hermanos y hermanas, bendito Dios que me da esta gran oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Señor, por la garganta. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por este momento de unión contigo. Hermanos y hermanas, tengan un feliz fin de semana, ¿verdad? Este sábado, mañana, no se pierda, Juan José Vargas Fallas presenta La Hora de Ser Feliz a las 6 de la mañana. Un programa lindísimo tengo para mañana. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a Lucas por estar con nosotros esta semana en los controles ahí en Radio Sinaí. Un gran abrazo. No se complique. Viva feliz. Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.